Bendiciones a todos, es un placer, un privilegio estar aquí esta, pues ya tarde noche, ¿verdad? Aquí desde donde transmitimos, desde donde compartimos aquí en la hermosa tierra de Hermosillo, Sonora. Es un placer, un privilegio poder estar eh, aquí con todos, cada uno de ustedes. Es un privilegio, es una bendición. Te pido que antes de empezar vamos a orar. Padre, en esta hora te damos a ti toda la gloria, toda la honra. Gracias, Señor, porque tú tienes el poder, la gloria y la honra. Gracias, Señor, porque hoy hemos decidido, Padre, concluir un ciclo, pero también empezar uno nuevo. Hoy creemos, Señor, que tú estás obrando en nuestras vidas, tocando nuestro corazón y llevándolo a otro nivel de profundidad, a otro nivel de bendición. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pues sin más, ¿verdad? Vamos a empezar. Como usted sabe bien, nosotros desde principios de año comenzamos una tipo serie, ¿verdad? Llamada este, psicosis cardiofónica, ¿verdad? Y esta psicosis cardiofónica, hablando del corazón, hablando del ruido que hace el corazón, entonces la psicosis cardiofónica se entiende como el problema, la incongruencia, la falta de integridad que hay en nosotros. ¿Por qué? Porque cuando lo que pensamos no tiene que ver con lo que sentimos, ¿eso qué es? Es una incongruencia, es una discrepancia, es un fenómeno que altera nuestro ser. Entonces, amada iglesia, cuando nosotros hablamos de este tipo de fenómenos, nosotros, ¿cómo lo podemos traducir de una manera más clara ya después de 4 clases? Es falta de integridad. Si podemos resumir psicosis cardiofónica, es como falta de integridad. Entonces, cuando usted y yo hablamos de falta de integridad, estamos hablando de eso, ¿qué? Una incongruencia, o sea, personas que piensan pero hacen otra cosa o sienten otra cosa. O tan solo, hermano, la mayor falta de integridad, ¿cuál es? Que una cosa es lo que hablas y otra cosa es lo que haces, ¿verdad? Entonces, cuando ni siquiera lo que hablamos concuerda con lo que estamos haciendo, por ejemplo, no hay personas que dicen, es que yo soy paciente, ¿no? Pero todo lo que hace demuestra que no es paciente, entonces eso que la vuelve una persona incongruente. ¿Y qué es una persona incongruente? Una persona que carece de integridad. Por ejemplo, hoy en nuestros días, ¿no? Ya casi no cuenta la palabra de un hombre o de una mujer. Antes, ¿verdad? Cuentan los viejitos, ¿verdad? Los abuelos, que antes, ¿verdad? No existían casi los contratos o muchas cosas, pues porque todo era que a través de la palabra. ¿Usted se compromete a pagar esto? Sí. Y eso era todo. Ahorita ya tiene que haber un papelito de por medio, tiene que haber un policía, tiene que haber un juzgado, tiene que haber todo para que esa persona cumpla su palabra. En pocas palabras, no cumple su palabra, se le obliga a cumplir, ¿verdad? Entonces, hermano, la Biblia, este no es un problema nuevo. Esto ha existido desde siempre, desde el albor de los tiempos. Pero la falta de integridad se tiene que tratar. Por eso nosotros si usted dice, ay, pastor, la verdad yo no entendí ninguno de los temas anteriores, pues bueno, lo que le queríamos decir, porque como dije al principio, esta es la conclusión de esta serie, es que falta de integridad. Todo, por eso nosotros comenzamos hablando del corazón, hablando de la mente, de los pensamientos, de los sentimientos, cómo debemos cuidar lo que pensamos, cómo debemos cuidar lo que sentimos. Todo ha sido un proceso, hermano, para llevarlo a este punto. ¿Cuál punto? Que usted y yo podamos entender que cuando nosotros pensamos algo diferente y nuestro corazón siente
algo diferente, entonces hay una congruencia, ¿verdad? Eso es psicosis cardiofónica, que lo que pienso no tiene que ver con lo que siento. Y dirá, tal vez algunos pueden decir, ay, pastor, como que yo no le entiendo eso, ¿cómo que pienso y siento? Sí. Por ejemplo, ay, yo pienso que yo debo de estudiar esta carrera, pero no siento que debo estudiar esa carrera. Pienso que debo de estar con él, pero siento que no lo amo del todo. ¿Ah? Pienso que debo de vivir en ese lugar, pero no siento vivir ahí. ¿Se dan cuenta? O sea, una cosa es pensar y otra cosa es sentir. Entonces, cuando ni lo que piensas ni lo que sientes están de acuerdo, hermano, eso es un consejo que te doy. Si vas a tomar una decisión importante, ponme mucha atención, vas a tomar una decisión importante y lo que piensas no tiene que ver con lo que sientes, hermano, no tomes esa decisión. Ujú. Es que me voy a casar con él y lo amo, pero la verdad no me convence. Algo aquí en mi mente me dice que no. No te cases entonces. Ujú. Ay, pastor, es que voy a comprar este carro, esta casa, pero y lo pienso y todo me conviene, pero no siento aquí comprarla. No la compres. Ujú. ¿Por qué, hermano? Porque si no tiene congruencia lo que piensas con lo que sientes, significa, si tu mente y tu corazón no están de acuerdo, hermano, somos personas desalineadas. Y quiero aclarar que este no es un problema de pocos, hermano. Este es un problema de todos porque eso viene a causa desde la caída de Adán y Eva. Eso viene desde que el primer ser humano pecó. ¿Por qué? Porque desde el momento que entra el pecado en nuestra vida, el pecado, ¿qué es lo que hace? Eso, dividirnos. Y no solamente como comunidad, sino desde adentro, Satanás busca dividirnos. ¿Y cómo? Busca separar el alma del espíritu. Busca separar, incluso ahora está tratando Satanás de separar el cuerpo del alma. Ah, caray, pastor, ¿qué es eso? Sí, porque ¿qué hay hoy en día, no? Por ejemplo, existen estas relaciones, ¿no? De que, oye, pues tú y yo nos echamos un polvo en la noche y ya cada quien para su casa. ¿Ah? Cada quien para su casa, tú para allá, yo para acá, y no hay sentimientos de por medio. Totalmente ya separan ¿qué? El alma del cuerpo. O aquellas personas que matan, o aquellas personas que entregan su cuerpo a los placeres sin entregar su alma. Eso no debe ser posible, pero sin embargo lo es. ¿Por qué? Porque Satanás busca dividirnos de adentro hacia afuera. ¿Por qué hay división en las casas? ¿Por qué hay división en las iglesias? ¿Sabe por qué? Porque hemos permitido que el pecado nos divida desde adentro, que nuestros pensamientos estén divididos, nuestros sentimientos estén divididos. Y al tener un alma dividida, obviamente vamos a tomar decisiones erróneas y de por sí, siendo seres humanos, cometemos errores, horrores. Ahora, ¿cuánto más imagínese si dejamos que esa división crezca? Porque, porque es un abismo que constantemente crece. Es un abismo que no se mantiene ahí, sino que sigue ¿qué? Creciendo. Entonces, amada iglesia, eh, el punto de esta enseñanza de hoy, ¿verdad? Es poderle compartir la solución a este problema. Como le dije, ya estuvimos hablando del problema, ya hablamos de lo que es la mente, hablamos de lo que es el corazón, pero ahora viene lo importante. ¿Cómo lo soluciono? ¿Cómo lo arreglo? ¿Cómo es que puedo llegar a unirlos? Primeramente, hermano, usted tiene que entender, como seres humanos, hemos aprendido a inclinarnos o a lo que pensamos o a lo que sentimos. Eso ya lo hablamos anteriormente. Hay personas que se dejan llevar por lo que sienten y hay personas que se dejan llevar por lo que piensan. Son diferentes, ¿no? La mayoría pasamos por ambas etapas, ¿no? La etapa en la que nos dejamos llevar por lo que pensamos y la etapa en la que nos dejamos llevar por lo que sentimos. Pero, ¿qué dice la Biblia respecto a esto? ¿Qué dice la palabra de Dios que usted y yo debemos hacer para que verdaderamente el Señor obre en nuestro corazón? Por ejemplo, este conflicto interno
Usted dirá, pastores, que usted se lo sacó de la manga, ¿verdad? Vamos a leer Romanos 7 del 15 al 23. Romanos 7 del 15 al 23. Dice así, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. El apóstol Pablo parece trabalengua, ¿no? Parece, ¿verdad? Pepito pica papas con un pico y así, ¿verdad? Pero la verdad es que el apóstol Pablo trata de reflejar que constantemente hay una lucha interna. Y yo sé que usted lo experimenta, esa lucha interna. Eso es lo que significa psicosis cardiofónica, esa psicosis, porque trae una psicosis. ¿Y por qué cardiofónica? Porque también es una lata del corazón. Es sorprendente principalmente ver personas, ¿no? Que dicen, pastor, ni siquiera sé qué es lo que siento. O pastor, ya no sé en qué pensar. ¿Por qué? Porque esta es una discrepancia que crece dentro de nosotros, es un problema, ¿verdad? Y aquí el apóstol habla con respecto a cómo dentro de nosotros mismos peleamos con el pecado. De nosotros mismos peleamos contra aquello que nos hace o nos incita a pecar. Y decía el apóstol Pablo, ¿no? Dice, dentro de mí, yo sí quiero obedecer la ley de Dios, pero hay algo que no me lo permite. Por ejemplo, ¿cuántas veces hay personas que me dicen, pastor, yo quiero orar, pero hay algo que no me lo permite? ¿Ah? Pastor, yo quiero servir, pero hay algo que no me lo permite. Pastor, yo quisiera leer la Biblia, pero hay algo que no me lo permite. Mire, hermano, yo he pasado y sigo pasando por eso miles de veces. Muchas veces que uno no quiere orar, muchas veces que uno no quiere leer la Biblia, muchas veces que uno no quiere hacer cosas. ¿Por qué? Porque dices que no quiero hacerlo. Pero por eso cuando hay esa falta de congruencia dentro de nosotros, esa causa del pecado, esa causa de esa falta de integridad. Y como le dije, ¿qué lo provocó? Pues el pecado desde un inicio. Ay, pastor, pero yo no he pecado. Esa sí no se la puedo creer, ¿verdad? Todos hemos pecado en algún momento en nuestra vida. Entonces, hermano, nosotros hemos sufrido de este problema por mucho tiempo y es momento de que se pueda terminar, ¿verdad? Entonces, nosotros no podemos ser incongruentes, hermano, porque ser incongruente justamente lo provoca el pecado, pero ser incongruente es un pecado. Lo vuelvo a decir, el pecado provoca el ser incongruente, pero ser incongruente también es pecado. Otra palabra para ser incongruente, Mateo 23, 27 al 28. Por fuera parecéis justos, pero por dentro estáis llenos de hipocresía. Una palabra más fuerte, ¿se da cuenta? Ya vamos subiendo, ¿no? Ahora, ¿cómo se llama? Hipocresía. ¿Qué es un hipócrita? El que habla una cosa, pero hace otra. Entonces, ¿qué es ser una persona que carece de integridad? Un hipócrita. Ay, pastor, usted está hablando cosas muy fuertes, yo no soy un hipócrita, ¿qué le pasa? Me está ofendiendo. Yo no soy, la Biblia lo dice. Y si usted le queda el saco, pues póngase, porque de eso se trata. Hay que ponerse el saco y confesar el pecado. Y de admitir y mirarse al espejo y decir, wow, soy, soy hipócrita. ¿Cómo puede ser que hablo una cosa y estoy haciendo otra? ¿Verdad?
Y todos, hermano, todos en algún momento de nuestra vida somos hipócritas. No, pastor, yo no practico eso. No me venga con esos cuentos. Todos decimos una cosa, pero a veces en el fondo sentimos otra. ¿A poco no te ha pasado que le das palabras de aliento a alguien cuando tú ni siquiera las sientes? Somos hipócritas, somos mentirosos. Por eso Jesús tuvo que venir a salvarnos, a dar su vida por nosotros para que tú y yo experimentemos esa libertad del pecado y podamos ejercer ese libre albedrío, pero de una forma responsable. Entonces, hermano, todos somos hipócritas porque hablamos una cosa, pero hacemos otra. Proverbios 19: el que camina en integridad vive seguro, el que torce sus caminos será descubierto. ¿Y que tarde o temprano que trae la hipocresía? Vergüenza. Por ejemplo, ¿por qué hay tantos padres que luego nadie los respeta? Porque en algún momento de tu vida fuiste hipócrita. Qué doloroso es ver eso, hermano, cuando los hijos vienen y dicen, es que tú decías esto, pero haces esto. Tú decías esto, pero haces aquello. Y claro, ¿no? Uno como padre se siente atacado y dice, bueno, no soy perfecto. Claro, ¿verdad? Que hay quienes lo pueden entender, hay quienes no. Pero lo que voy, hermano, es, usted y yo tenemos que procurar ser personas íntegras. Otra parte de que cubre la integridad que es que la misma persona que eres en tu casa lo seas fuera. Y la misma persona que eres fuera se hace en tu casa. Porque me ha tocado muchas personas, ¿no? Que incluso hay personas que para con cada persona tienen una cara diferente. Con unos se comportan de una manera, con otros se comporta de otra manera, con otros se comporta, o sea, de tal manera que cambia. Y entonces, hermano, hay que ser íntegros. Claro, tampoco significa ser imprudente, no hay que confundir tu esencia con el ser imprudente, porque, por ejemplo, ¿qué tal si eres una persona muy extrovertida, pero si estás en un ambiente de pura gente introvertida? La vas a incomodar, las vas a molestar, las vas a ofender. Entonces, ¿qué es? No es cambiar tu persona, es que ser prudente. Es muy diferente ser prudente a ser hipócrita. Porque ya, por ejemplo, ya el introvertido o la persona dice, ya sé cómo eres, pero mínimo compórtate, ¿verdad? Es muy diferente el comportarse, el ser educado, el ser prudente, ¿verdad? A ser hipócrita. Que ser hipócrita es totalmente dar otra cara de algo que no eres. Ay, pastor, ¿por qué está diciendo todas esas cosas? Me está ofendiendo. Yo no. La Biblia. Y la Biblia no nos ofende. La Biblia nos revela nuestra verdadera naturaleza para que te veas al espejo y digas, ay, nanita, ah, pues esa persona eres tú. Pero hay respuesta, hay solución. Jesucristo vino a salvarnos de esa persona en la que puedes convertirte, ¿verdad? ¿Y cómo se soluciona esto, hermano? ¿Verdad? ¿Cómo solucionamos eh, todo este problema? Porque déjeme decirle que la falta de integridad no solamente es, ay, 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 ay. No, no, todo tiene consecuencias. Por ejemplo, hermano, ya le dije una. ¿Cuál es la consecuencia de no ser íntegro? Número uno, pierdes relaciones. ¿Por qué? Porque cuando la gente se da cuenta, la gente no es tonta. La gente se da cuenta y dices, oye, esta persona es, es dos caras, ¿no? Como solemos decir aquí. O es tranza, ¿no? Esa es la palabra, ¿no? No, es que esa es una persona, pero esa es otra. ¿Y qué provocas? Desconfianza. Y déjate afuera, déjate en el trabajo. Tu propia familia comienza a desconfiar de ti. Como le dije, el ejemplo de los padres es uno de los ejemplos más claros. Tal vez de padre se te hacía inofensivo, ¿no? Una mentirilla piadosa, pero ya después cuando crecen, se dan cuenta y dicen, oye, yo creía que tú eres una persona y ahora me doy cuenta que eres otra. ¿Y qué pasa?
¿Provoca qué? Desconfianza. ¿Qué otra cosa provoca la falta de integridad? Un estancamiento espiritual. Por ejemplo, cuando el ángel, ¿verdad? Le habla a la iglesia en Apocalipsis 3 del 15 al 16 que le dice, ojalá fueras frío o caliente, pero eres tibio. ¿Y qué dice? Por lo tanto, ¿te qué? Te vomitaré de mi boca. ¿Por qué? Porque dice el Señor, o sea, eso te provoca incluso ser expulsado de un ambiente espiritual próspero. Incluso la Biblia no dice por cuanto todos estamos destituidos de la gloria de Dios a causa del pecado. Mm. Pero la gracia de Dios nos lleva una vez más a estar con Él. Pero la falta de integridad es un obstáculo que tenemos que ponerle atención. Y por última cosa, la falta de integridad, ¿sabe qué trae? Juicio. En Mateo 12 del 36 al 37 dice, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, darán cuenta. Fíjese bien, yo recuerdo cuando yo leí este versículo hace muchos años, dice, de toda palabra ociosa. Eso, fíjese bien, ese término, palabra ociosa, no dice groserías, dice palabra ociosa. Hay gente que lo toma como grosería, no, no, y dice palabra ociosa. ¿Y qué es el ocio? El ocio justamente qué es, ¿no? No hacer nada. El hacer algo, pero que no va a producir nada. Épale, exactamente. Una palabra ociosa es todo aquello que no debiste decir, pero lo dijiste. Que no era el momento, no era la hora, no era el lugar, pero tenías que decirlo porque dices, no, es que mi pecho no es bodega, yo tengo que hablar. Ah, pues de eso vas a dar cuentas. Escrito está. Eso es una palabra ociosa. Usted y yo tenemos que hablar en el momento correcto, en el lugar correcto. ¿Qué le dije? Fueron otras cosas, ¿no? En el lugar correcto, en el tiempo correcto y las palabras correctas, obviamente. Porque también no puedes hablar de todos de la misma manera, ¿no? Por ejemplo, hay un testimonio, ¿no? En el que una profeta dicen que pues no era muy letrada, ¿no? Pero el espíritu la usaba. Entonces era un servicio en un congreso de mujeres y en eso la mujer, esta es la profeta, el Espíritu Santo la toma y de repente le dice a todas las mujeres de ahí, dice, porque dice el Señor que todas son ustedes unas puercas. Y todas las mujeres se quedan así. Oiga, pero ¿cómo que sí? Cochinas. Y todos se quedan así, pálidas. ¿Pero de qué está hablando? Y ya después otro pastor ahí discierne en el espíritu qué es lo que quiere decir. A ver, profeta, canta. Le, le- y ya le dice, hermanas, es que el espíritu dice que ustedes desatienden su hogar por venir a la iglesia. Su hogar está hecho un desastre, su hogar no está acomodado. Dice el Señor, primero limpien sus casas, mantengan todo en orden y ahora sí. ¿Ah? Se escucha diferente, ¿no? Pero de repente te la lanzan y te dicen, puerca, cochina. Pues, obviamente te quedas así, ¿no? Entonces, si era la palabra, ¿no? Si era el momento, pero no era la forma, ¿no? Entonces, hay que ser prudentes, hermano. Hay que ser prudentes. Ahora, ya vamos al final. Entonces, hermano, tal vez dirá, ay, pastor, están duras las pedradas. No, pues también me están lloviendo a mí. Esto es para todos. No sé, no creo que es para todos, ¿no? Imagínese que es así como los payasos, ¿no? Yo primero me doy el batazo y después se lo doy a usted. Así es esto, ¿verdad? Nos turnamos. Pero si el Señor habla a nuestras vidas, es porque Él quiere que usted y yo seamos íntegros. Entonces,
¿Cuál es el primer paso? Como todo, hermano, pues primeramente, ¿no? Conocer a Jesús, apegarte a Él. Si tú estás incompleto, por ejemplo, imagínese un carro, ¿no? Si a un carro le hace falta una parte, ¿qué haces? Se lo pides, ¿verdad? A la compañía. Por ejemplo, no sé, Chevrolet. Si tu refacción es de Chevrolet, no le vas a meter una Toyota, ¿verdad? Tienes que comprar una de dónde? De Chevrolet. Entonces, igualmente, tú y yo, ¿por quién fuimos creados? Por Dios. Entonces, ¿a quién tenemos que ir por esa pieza faltante? A Dios. Si usted y yo nos sentimos descompuestos, ¿a quién hay que ir? A Dios. Y el Señor nos va a arreglar, no vamos a quedar ahí como carcachitas. Señor, aunque sea que arranque así, aunque de esos carritos, ¿no? Que... No, no. No. El Señor, si nos deja como nuevos. Eso es restauración. Pero para eso nos tenemos que dejar ayudar. Nos tenemos que acercar a Dios. ¿Y cómo, hermano? ¿Cómo me acerco? Fíjese, aquí hay algo curioso. Si usted lee la Biblia, amado hermano, la mayoría de las ocasiones, en realidad Dios es el que se acerca a nosotros no a Él. Por ejemplo, Dios se acercó a Abraham y le habló. Abraham no lo conocía. Dios le habló a Abraham. Dios se acercó a Moisés, no Moisés a Dios. José, Dios le dio un sueño, no José pidió el sueño. Josué fue escogido por Dios para liderar al pueblo, no Josué pidió. Jacob no pidió hablar con Dios, él abrió los ojos y vio la escalera y Dios le habló. Entonces, si nos damos cuenta, por ejemplo, los discípulos, ningún discípulo siguió a Jesús. Dice que él los llamó, le dijo, ven, sígueme. Entonces, hermano, ten en cuenta esto. Si tú estás escuchándome en esta hora, ¿sabes por qué es? Porque Dios te llamó. Entonces usted es Dios. No, 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 yo no soy Dios. Pero si estás en este momento escuchando o estás viendo esta grabación, ¿sabes por qué es? Porque Dios te escogió, porque Dios te llamó. Y si Dios te llamó, hermano, es porque tiene un propósito para ti. ¿Por qué no llama a todos? No lo sé. Solo sé que si te llamó, hermano, atiende el llamado. Dios llamó a Samuel, a todos los que tú puedes ver en la Biblia, hermano. Hermano, Dios los llamó. Dios llamó a Gedeón. La Biblia está llena de llamados. La pregunta es, ¿tú vas a atender el llamado? ¿Y cuál es ese llamado, pastor? El primer llamado que hoy Dios nos está haciendo es un llamado a la integridad. Es un llamado a reconciliar a reconciliarnos con Dios y también que tú y yo nos reconciliemos con nosotros mismos. Dejar de tener una mente y un corazón dividido, sino verdaderamente renovarnos, como dice Romanos 12:2, ¿verdad? Renovaos, ¿verdad? En vuestro pensamiento. Lo que también dice, ¿verdad? Este, no os conforméis a la mentalidad de este siglo. Entonces, el Señor nos lleva a que nosotros tenemos que ser coherentes. El Señor nos lleva a que nosotros tenemos verdaderamente que ser verdaderos hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, el Señor en algún momento eliminará toda la incongruencia de nuestro ser antes de estar con Él, ¿no? Por ejemplo, Apocalipsis 21:4 dice, enjuagará Dios toda lágrima y no habrá muerte ni llanto.
Dios es el que se va a encargar de limpiarte, hermano, pero tú y yo tenemos que dejarlo. ¿Y cómo, pastor? ¿Cómo? Es que no te puedo dar un cómo. Solamente te puedo decir quién. Yo no te puedo dar el cómo. Yo no te puedo dar todas las respuestas. Solo te puedo llevar a quienes sí las tienen. Solo te puedo llevar a quien puede ayudarte. Y se llama Cristo Jesús. Él es el que puede ayudarte. Él es el que puede transformarte. Él es el que puede convertirte de lo que eres hoy en alguien. Porque el Señor ya te habló. El Señor ya te llamó. ¿Y ahora qué nos corresponde? Creer. Entonces, en este día hago un llamado a la integridad. Dios nos llama, ¿verdad?, a ser íntegros. Dios nos llama a que tenemos que ser personas de palabra. Yo siempre he dicho, no prometas algo que no vas a cumplir. Y si dices o te comprometes con algo, hazlo. No seamos, los latinos somos famosos por prometer y hablar mucho y no cumplir. Entonces, hermano, usted no haga eso. Por ejemplo, si usted dice, voy a llegar a las 2, es porque usted va a llegar a las 2, ¿verdad? Por ejemplo, si usted dice, yo voy a ir, cuente conmigo, es porque van a contar contigo y porque vas a ir. Si usted promete algo, cúmplelo. Tal vez a algunos les viene a la mente, ¿no? Que dicen, ay, pastor, yo prometí algo, pero nunca lo pude cumplir. Mira, hermano, ya eso es antiguo. Pero la cosa es, ¿qué es lo que vas a hacer hoy? ¿Vas a seguir siendo la persona que siempre has sido? ¿O hoy voy a cambiar? Prepararé mis maletas, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a cambiar? ¿Vas a dejar que el Señor te transforme? ¿Vas a dejar que el Señor obre? ¿O qué vas a hacer? ¿Verdad? Dejemos que el Señor tome las riendas de nuestro corazón, ¿verdad? Por ejemplo, me gusta esa canción, ¿no? Que escribió Jesús Adrián Romero hace algunos años, que así dice, ¿no? Dice, te entrego las riendas de mi corazón, ¿verdad? Entonces, eh, tenemos que dejar ganar a Dios. Así se llama la canción, ¿no? Te dejo ganar. Tenemos que dejar que Dios gane. Mira, hermano, la solución a la integridad, a falta de integridad de nuestros seres, creyendo que Dios nos puede volver a unir. ¿Y cómo? A través del temor de Dios ya no vas a hablar tan fácil. A través del temor de Dios vas a cuidar lo que piensas, lo que sientes. De tal manera que después vas a tomar decisiones muy prudentes cuando sepas coordinar lo que piensas con lo que sientes. Por ejemplo, yo por eso soy lento para tomar muchas decisiones porque si siento que, por ejemplo, puedo pensar que está bien, pero si no lo siento, mejor no lo hago. O puedo sentir hacerlo, pero tengo dudas, no lo hago. ¿Qué no dice la palabra así? Que tú sí sea sí, que tú no sea no. Y también la palabra dice, si tú dudas en hacerlo, no lo hagas. Dice, pero si vas con toda seguridad, hazlo y no te detengas. Entonces, hermano, esto no es una palabra motivacional, esto no es para que usted se sienta alzado, al contrario, es para que podamos ponernos de rodillas. No significa que ahorita, ¿no? O sea, que usted en su tiempo con Dios y que usted pueda verdaderamente delante del Padre decir, Señor, heme aquí. Vamos a hacer una pequeña oración. Padre, yo te doy gracias en esta hora. Gracias por todos los que nos ven, por todos los que están aquí hoy, Señor. Yo sé que tú hablaste al corazón, tal vez de una manera algo fuerte, directa, pero sincera. Y yo sé, Señor, que tú nos has llamado. Sé que no estamos aquí de adorno, no estamos aquí porque nosotros eh, no los hayamos ganado, simplemente es por tu gracia, por tu amor. Y
Y sabemos que nosotros no podemos, porque dice la Biblia, separados de mí, nada podéis hacer. Y lo sabemos y lo entendemos, Señor, que separados de ti nada podemos hacer. Pero por eso te exalto, te alabo, porque sé, Señor, que contigo podemos lograr grandes cosas. Sé que tú, a través de nuestra vida, Señor, nos puedes llegar a convertir en aquellas personas que nunca pensamos ser. Perdona nuestra falta de fe, nuestra desconfianza, nuestra duda. Perdónanos, Señor, pero hoy creemos, Señor, que a través de tu Espíritu Santo volveremos a esa integridad, volveremos a ese origen, volveremos a ser de una sola pieza, volveremos a ser hombres y mujeres de palabra. Gracias, bendito Dios, porque tú tocas y redimes cada vida y cada corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor.